Buenas tardes o buenos días, según donde se encuentren. Desde el Instituto Cari Cuervo queremos darles la bienvenida a esta conversación en torno a las librerías independientes de Bogotá y Madrid en el contexto de la pandemia. Gracias a nuestros invitados por aceptar la invitación a participar en esta conversación. En primer lugar, a Marina San Martín Pla, de la librería Cervantes y Compañía de Madrid. Marina trabaja desde hace unos años, según nos contaba ahora, en comunicación, en edición. Además, es escritora también. Pero bueno, hoy hablaremos con Marina desde su faceta de librera. Nos acompaña también Santiago Aguirre, de Garabato Libros, una librería bogotana del barrio La Soledad, Teusaquillo, la Magdalena, según me decía ahora. Bienvenido Santiago. Santiago es fotógrafo y ahora está entregado en cuerpo y alma a Garabato. Y Paula, que es, diría yo, como el cerebro detrás de esta conversación. Paula Marín es investigadora del Instituto Cari Cuervo, es de hecho una, una de las personas que lidera el equipo de investigación y formación en estudios editoriales. Y cuando digo que Paula es el cerebro de esta conversación es porque esta conversación es en parte el resultado de un proyecto de investigación que estuvo haciendo Paula gracias a una beca de la CEGIP y la Fundación Carolina, que le permitió venir a Madrid a hacer trabajo de campo para investigar sobre el estado actual de las librerías independientes en la ciudad, para hacer un estudio comparado con este mismo tipo de librerías en Bogotá. Entonces, durante esta estancia de Paula en Madrid, que si no estoy mal fue más o menos entre marzo y mayo de este año, en plena pandemia, en un momento en el que en Madrid todo estaba muy tranquilo, tuvimos una serie de conversaciones con Paula y creo que de esas conversaciones es que surge esta conversación. Eh, Más adelante les compartiré por el chat el artículo que escribió Paula como resultado de su investigación, que es pues una aproximación muy interesante al fenómeno. Entonces, no siendo más, gracias Marina, Santiago y Paula por aceptar esta invitación. Gracias también al público que nos acompaña, y al público quisiera decirle que en el chat pueden dejarnos sus preguntas y comentarios para que en la fase final de esta conversación podamos ponerlos sobre la mesa de manera que Paula, Santiago y Marina les den respuesta. Así que, no siendo más, los dejo con Paula, Marina y Santiago. Adelante, Paula. Gracias, gracias Martín por crear este espacio, por permitirnos hacer esta conversación. Yo me siento muy contenta de poder conversar con Marina y con Santiago. Con Marina nos encontramos en Madrid hace unos meses y la entrevista que pude hacerlo fue muy, muy importante para entender mucho mejor cómo funciona el tejido librero en Madrid. El trabajo de Santiago ya también lo conocía en su faceta de la librería, primero en Chía y ahora funcionando acá en Bogotá. Entonces, para mí es un honor hablar con ustedes y conocer un poco más en profundidad cómo es el trabajo en cada una de sus librerías. Entonces, la idea es hacer un intercambio de experiencias entre cómo es ser un librero independiente en Madrid, cómo es ser un librero independiente en Bogotá, en este contexto de pandemia que estamos viviendo hace ya año y medio. Entonces voy a empezar pidiéndoles a cada uno de ustedes, a Marina y a Santiago, que nos presenten muy brevemente la librería en la que cada uno de ustedes trabaja. Marina, bienvenida.
Muchas gracias, Paula. Muchas gracias sobre todo al Instituto Caro y Cuervo por elegir a Cervantes y compañía, ¿no? Para poder contaros un poco cómo son las cosas aquí en Madrid para las librerías independientes. Yo os cuento muy brevemente cuál es la historia de Cervantes y compañía. La librería nace en 2015, no era nuestra, no era del equipo que actualmente la gestiona, en la calle Manuela Malasaña, que quien conozca Madrid sabrá que es una de las calles más emblemáticas del barrio, una calle muy pequeñita y el local era muy pequeñito también. 3 años después va creciendo y encuentra este nuevo refugio, ¿no? En la calle del Pez se traslada. Este local es más grande, tiene 185 metros cuadrados, tiene una planta principal preciosa, está en un edificio del siglo XIX y un sótano increíble porque parece como, no sé, Paula estuvo aquí, parecen unas cuevas, unas cavas, no se sabe muy bien lo que son, no hemos descubierto el origen. Y la librería empieza a funcionar en este local. Y nosotros, mis socios y yo, Alessandra, Christopher, Raquel y yo, somos clientes. Nosotros nos dedicábamos todos al mundo de la cultura y nos gustaba venir aquí. Y en 2018 descubrimos que la librería se traspasa, que existe el peligro de que la librería cierre. Y ahí es como nos quedamos un poco en shock y de repente, como se toman las decisiones importantes, creo yo, pues los 4 decidimos lanzarnos a la piscina y quedarnos con ella. Y incorporamos a una de las personas que estaba en el equipo anterior, que es como la 5ª persona imprescindible de la librería, que es María. No abandonamos nuestros trabajos, esto lo quería dejar claro, porque reflotar la librería implicaba que no podía tener mucha carga al principio, y nos pusimos en ello y ya llevamos 3 años, así que estamos muy contentos. Muchas gracias, Marina. Santiago, bienvenido. Buenas tardes, buenos días. Pues primero agradecerle al Instituto Caro y Cuervo por la invitación. Para mí, en lo particular, es un gran honor que el Instituto me haya hecho esta invitación. Quedé gratamente sorprendido. Voy a tratar de ser muy breve. La librería Garabato nace en el año 2015. Curiosamente, es el mismo año, esto acabo de escuchar, que Cervantes. Y nace yo siempre he dicho que yo soy un librero por necesidad. Nace porque yo en ese entonces vivía en Chía. Marina, si no sabes, Chía es un municipio aledaño a Bogotá, como a 1 hora de Bogotá. Y en Chía no había librerías. Pues había una librería de una gran cadena, pero no había una librería, lo que nosotros llamamos una librería independiente cultural. Y yo pues un día me cansé, dije, no puede ser que yo tenga que ir a Bogotá a comprar libros, que era lo que me sucedía. Tenía unos ahorros y decidí abrir la librería. Sin tener mucho conocimiento, empecé como a indagar cómo era todo esto, con amigos, visité muchas librerías en ese momento. En ese momento también me acerqué a la ACLI y pues voy a hablar aquí mucho de la ACLI. La ACLI es la Asociación Colombiana de Libreros Independientes y voy a hablar mucho en esta charla de la ACLI porque para mí ha sido muy importante y en pandemia y todo lo que viene a continuación de la charla, la asociación y el gremio para todas las librerías en Bogotá y el país ha sido muy importante. En un principio la librería tenía como en su catálogo la intención era que fuera narrativa y libro ilustrado. Como yo soy fotógrafo tenía un grandes montón de libros de fotografía. Con el tiempo fue así, los libros de arte y fotografía no se vendían, a los 2 años me tocó bajarlos un poco porque el único que los compraba era yo. Esto me ha hecho entender a mí que también a veces los catálogos, a veces los libreros somos muy caprichosos y tenemos que entender también qué es lo que quieren los lectores. Entonces tuve que bajar todos mis libros de fotografía. En el año, pues la librería estuvo en Chía hasta el año pasado y el año pasado, después como de los encierros de pandemia, yo vuelvo a vivir en Bogotá, me devuelvo a vivir a Bogotá y yo no estaba considerando mis traslados a Chía todos los días, entonces pues la librería, me di cuenta en ese momento, se convierte uno como en un caracol y la librería pues va donde yo voy. La librería la traslado en septiembre del 2020, la traslado a Bogotá y creo que para nosotros fue un acierto. Cuando hablo de nosotros, hablo ahora de Carlos Sosa, que es un gran librero que trabaja conmigo. Y la traslado a Bogotá porque yo me mudo, pero fue un gran acierto porque creo que salvó la librería durante el tiempo de la pandemia. Yo me lo he pensado mucho y la librería en Chía yo creo que hubiera terminado cerrada. El trasladarme a Bogotá pues cambia y también cambia un poco el catálogo.
por ejemplo, empiezo a vender más libros y me empiezan a solicitar los lectores más libros de no ficción, más teoría de género, se vende mucho, LGTBI, entonces pues para mí es un gusto poder entender qué es lo que quieren los lectores, siempre teniendo en cuenta mis parámetros que a veces son inamovibles y pues mejorar la librería. Yo sí creo que las librerías se hacen entendiendo a todos los eslabones de la cadena del libro, también qué es lo que ofrecen los distribuidores, qué es lo que quieren los editores y los lectores sobre todo. Muchas gracias, Santiago, Marina. Entonces, enlacemos la siguiente invitación con la pregunta que les voy a hacer, con lo que estabas contando acerca de la pandemia y estos periodos de confinamiento. Contémosle a quienes están conectados, a quienes nos ven y nos escuchan, ¿cómo vivieron ustedes esa primera fase de confinamiento? En Colombia fue muy larga, más o menos hasta septiembre. Es que nosotros empezamos como ya a abrir un poco los espacios para volver a cierta normalidad. En Madrid tengo entendido que fueron hasta mayo, entonces fue un poco diferente, pero quisiera que nos compartieran cómo fue para las dos librerías vivir esta fase de confinamiento, cómo reaccionaron los usuarios, cómo lograron sobrevivir a esas fases de confinamiento, qué cambios tuvieron que implementar y de esos cambios, cuáles se han mantenido a la fecha y creen que van a seguir siendo parte del funcionamiento de sus librerías. Empecemos con Marina. Muy bien. Antes que nada, Santiago me ha hecho ver que me he confundido porque en realidad la librería Cervantes y Compañía se abrió en Malasaña en 2012, en la callecita de Malasaña. Luego se vino aquí en 2015. Pero también me gustaba lo que él decía, porque cuando hablaba de cómo había ido seleccionando su fondo, me sentía muy identificada contigo, Santiago, porque para mí la librería es claramente un ser vivo, que está por encima de quien la está gestionando en el momento. Y aparte, exige del librero que sus prejuicios sean, si no cero, los mínimos posibles, porque la librería es un espejo del lugar en el que está. Y de hecho así es como nosotros construimos nuestro fondo, ¿no? Y con estos dos conceptos enlazo un poco con lo que tú nos preguntabas, Paula, sobre la pandemia, precisamente por ser un ser vivo, por estar un poco por encima de nosotros, la librería nos sorprendió. No sé cómo fue en Colombia, tengo muchas ganas de que Santiago nos lo cuente, pero sí que es verdad que aquí fue de un día para otro saber que nos iban a encerrar a todos, que no quedaba más remedio que nos encerrásemos para salvarnos, ¿no? Un martes la librería estaba abierta, yo recuerdo que además estaba de vacaciones y me escribieron mis socias, que a la vez son mis amigas, para decirme que ese viernes iban a tener que cerrar, que la librería tenía que cerrarse, suspensión de agenda, cierre completo. En ese momento no teníamos venta online, teníamos un montón de actividades previstas a las que tuvimos que decir que no y un montón de pagos con distribuidores a los que teníamos que hacer frente igualmente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues la sorpresa vino por dos canales muy diferentes. El primero, por los compañeros del sector, porque hubo una tremenda comprensión por parte de todos los eslabones de la cadena. Las distribuidoras nos aplazaron los pagos, los autores entendieron que se tuviesen que cancelar las presentaciones físicas y se pusieron a nuestra disposición para estar presentes en las redes y sobre todo, que jamás se me olvidará, los lectores y las personas ya no solo que vivían en Malasaña, sino que conocían la librería a través de nuestros perfiles en redes sociales, tomaron la iniciativa y nos escribieron para preguntarnos cómo nos podían ayudar. Y ese fue un momento increíblemente emocionante, porque ahí nos dimos cuenta un poco lo que estaba diciendo hace un par de minutos, ¿no? Que la librería estaba por encima de nosotros, que ahora la estamos cuidando nosotros y nuestra responsabilidad por lo importante que es una librería independiente en un barrio era mantenerla con vida. Y lo que hizo la pandemia es que nos abriéramos a un nuevo canal, que en parte eso también fue positivo, porque toda nuestra actividad cultural, que siempre había sido presencial, la trasladamos a las redes. E iniciamos un programa diario de pequeñas entrevistas en Instagram Live que se llamaba Expediente C. Por C de Cervantes, C de cuarentena, había un montón de posibilidades, ¿no? Que no duraba más de media hora, pero significaba que todos los días de lunes a viernes, mientras duró el confinamiento, había media hora de conversación cultural con un montón de gente que se puso a nuestro servicio. Y por otro lado, empezamos a trabajar la venta online.
Y esto nos ayudó muchísimo, porque la gente estuvo ahí haciendo pedidos por adelantado, comprando la bolsa misteriosa, que es una iniciativa que pusimos en marcha en ese momento y continuó. Y por no extenderme más, tiene razón Paula, aquí el confinamiento severo se terminó el 14 de mayo. El 14 de mayo ya pudimos abrir la librería, pero como si fuera un dispensador de pan. La gente no podía entrar. Nosotros teníamos un mostrador en la puerta y vendíamos libros como si estuviéramos vendiendo barras de cuarto, pero la gente venía igual, se lo contaba Santiago antes de que la conexión entrase en directo, ¿no? La gente venía porque, aunque había miedo, también había muchas ganas de recuperar esa vida de barrio, esa proximidad, que yo creo que es lo que la pandemia nos ha hecho ver que es imprescindible. El tejido social de un barrio es imprescindible. Gracias, Marina. Santiago. Bueno, la pandemia yo creo que llega ya a las librerías y bueno, en general a todos los sectores nos agarra, es muy sorpresivo. Como dice Marina, pues de un día para otro simplemente tuvimos que cerrarnos las puertas de la librería, tuvimos que cancelar todos los eventos que teníamos en la agenda y pues empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo vamos a sostener la librería? En mi caso particular, empiezo como a invocar toda mi energía hacia las redes sociales, que no hacía antes, y hacer ventas online. Entonces pues me dediqué a estar en una pantalla las 24 horas. Yo tuve como una fortuna, o voy a decir algo aquí que, no, que igual lo tengo que decir, como yo en ese momento tenía un perro y por tener el perro yo podía salir a la calle. Entonces yo me sacaba el perro y me sacaba mi bicicleta, hacía por internet temprano en la mañana recibía los pedidos y pues los pocos tampoco era un montón y por la tarde pues me salía con el perro en la bicicleta a repartir. Yo pues vivía muy cerca de la librería, entonces pues yo igual tenía que vender, yo no podía parar de vender y la gente estaba pidiendo libros, como bueno, Santiago, estoy en pandemia, quiero leer esto, quiero leer aquello. Y pues yo trataba de hacer como lo posible para que esas personas pudieran tener los libros que me solicitaban. Todo esto a través de redes, que fue algo que hasta el día se sostiene y no sucedía antes. Aquí, como les dije, yo voy a hablar mucho de la ACLI. En ese momento, la ACLI, pues entramos en pandemia y la junta directiva nos preguntamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? La situación se pone grave para todas las librerías del país. Entonces hicimos... ¿Por qué lo pongo aquí? Porque es muy importante, digamos, el gremio sí se fortaleció y la ACLI como tal creo que se fortalece en la pandemia. Entonces, por un lado, nosotros mandamos con otros gremios del sector, con gremios de ilustradores, de editores de libros universitarios, de traductores, mandamos una carta al Ministerio de IDARTES, al Ministerio de Cultura, demostrando los problemas que teníamos y poniendo unas soluciones que considerábamos que eran viables, ¿no? Que no estoy hablando de soluciones que nos pagaran los arriendos y pagaran los empleados, sino era redirigir unos dineros que ya tenía el ministerio para poder salvar las librerías y que la pandemia no nos afectara tanto. Eso sucedió y eso empezó a abrir un diálogo que no teníamos directo con los diferentes entes públicos, Ministerio, IDARTES, y se pudieron lograr algunas cosas, Biblioteca Nacional. Por otro lado, la ACLI, o sea, la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, hicimos en alianza con la ADOE, hicimos un pequeño estudio, un pequeño mapeo de cómo estaban las librerías antes de la pandemia, durante la pandemia y cómo nos proyectábamos después de pandemia. De los resultados sorprendentes y no gratos es que finalmente las librerías en Colombia ya eran negocios vulnerables antes de la pandemia. Eran subnegocios que simplemente se podían sostener, la mayoría, muy pocas, tenían como unos dividendos. Entonces, claro, eso pone en evidencia, sale a flote lo que hay que hacer por las librerías en pandemia o sin pandemia. Gracias a esos datos pudimos lograr algunas cosas con el ministerio, que para mí eso es muy importante, y se consolidan las relaciones. Como dijo Marina, digamos, los distribuidores en general en Colombia fueron muy comprensivos frente a los pagos. Entonces se generaron, en mi caso yo generé como un esquema de pagos que me alivianó mucho las finanzas de la librería.
Por otro lado, los lectores a mí me sorprendieron. Un día yo me quería poner a llorar, me llama una lectora y me dice: Santiago, sé que pues, las librerías están muy complicadas y yo te voy a consignar 3 millones de pesos, me dijo. Y yo, pero los libros, y me dije, no, yo después cuando pueda ir, voy a la librería y tengo un bono de 3 millones de pesos, yo sé que tú necesitas mover dinero ahora. Y eso empezó a suceder con otros clientes. O sea, yo me emocioné mucho, de verdad, hasta este momento me emociono porque tiene que ver, como dice Marina, con la importancia de nuestro tipo de librerías, lo importante que son en las comunidades y cómo esos lectores las han hecho propias, ¿no? Ella estaba preocupada porque su lugar se sostuviera en el tiempo. Entonces, pues para mí sí es gratificante a pesar de lo duro que fue esos días. Y bueno, como les dije, ya después en septiembre yo me mudo a Bogotá y pues para mí sí, económicamente ese traslado fue muy importante. Listo, gracias Santiago y Marina por compartir esas experiencias. Yo quisiera insistir un poco en estos cambios, o sea, en lo que ha supuesto la pandemia y este periodo de vuelta a una cierta normalidad. Hablaban ustedes acerca de lo importante en esos cambios que ha sido pasarse a lo virtual, es decir, las ventas online, los eventos que se pasaron pues todos a la virtualidad. La consolidación del gremio en el caso de la ACLI aquí en Colombia, el apoyo de toda la cadena del libro en el caso de lo que nos contaba Marina en Madrid. Yo quisiera insistir en que ustedes nos contaran cómo ven la librería ahora, después de pasar por estas fases de confinamiento, por estas medidas de bioseguridad. ¿Se quedaron los eventos en la virtualidad o han vuelto a hacer eventos en la presencialidad y cómo ha reaccionado la gente? En cuanto a las ventas online, ¿siguen siendo más las ventas online que las ventas presenciales? Y me interesa también que nos hablen de la relación con el lector, es decir, después de estas medidas, ¿ha cambiado la relación con los usuarios de sus librerías dentro de los locales? Lo que yo veía, por ejemplo, en Madrid era que la gente se quedaba muy poco dentro de las librerías. No sé si eso mismo está pasando en las bogotanas, por lo menos, o en Garabato, como lo ha visto Santiago. Entonces, quisiera que como que profundizáramos en esos cambios, ¿no? De cómo funcionan las librerías hoy cuando ya pueden entrar otra vez los usuarios en ellas. No sé, si quieren empezamos ahorita por Santiago y luego con Marina, o si quieren Marina otra vez empezar. No, Santiago, adelante si quieres. Bueno, digamos frente a como todo el vuelco de lo virtual, creo que eso se sostuvo. Yo he hablado con muchas librerías y lo que veo que ha pasado en Colombia en general, y es que a las librerías como que éramos, nuestros modelos de negocios, la mayoría estaban muy volcados a un modelo de negocio del siglo XX y la pandemia nos da una bofetada. Y nos dice como las cosas ahora se hacen diferentes, ¿no? No solo en la librería, sino en todos los aspectos. Entonces esto se vuelca a la virtualidad, tanto en las ventas como en los eventos. Creo que ha sido importante las librerías que hemos asumido como entender ese cambio, sobre todo, como entender que tenemos que modificarnos. Ha habido otras librerías que han sido un poco más necias y creo que han tenido dificultades porque las ventas en general, o sea, vivimos de ventas y sí voy a hablar de ventas porque pues para sostener las librerías tenemos que vender libros. Con la pandemia, claro, las ventas de todos los artículos se va a lo virtual. La gente deja mucha gente ha encontrado en la comodidad de lo virtual. O sea, yo hoy en día para encontrar un electrodoméstico, antes yo iba a una tienda, hoy en día no lo hago virtualmente. Los eventos los estamos haciendo de una manera híbrida, o sea, volvimos a hacer los eventos presenciales con una buena afluencia, pero la gente igual como nos expandimos a otras ciudades del territorio colombiano, la gente nos ha solicitado que los eventos se hagan también de manera virtual. Se han hecho los eventos virtuales con el tiempo, la cantidad de personas que asisten ha mermado. Yo creo que la gente está agotada de
asistir aparte de sus trabajos y asistir a todos sus encuentros culturales a través de una pantalla. Sí creo que hay un agotamiento de parte de los consumidores de cultura y sí están buscando como ya la presencialidad. Y la gente me lo ha manifestado en la librería, la gente está buscando pues el compartir, ¿no? Siempre y cuando tener, lo que nosotros estamos haciendo ahorita es con un aforo muy limitado. La librería mide más o menos 100 metros cuadrados, entonces pues nos da entre libros para un aforo de 15 personas. Y bueno, lo estamos haciendo. Creo que en Colombia tenemos muchos retos frente a la virtualidad en general de las librerías. Ahorita hablábamos de las ventas virtuales, en los últimos 2 meses han bajado. Yo he hablado con otras librerías de la ciudad, las ventas virtuales por alguna razón han bajado. Lo físico se está manteniendo. Yo creo que finalmente la pandemia fue un gran aprendizaje e insisto, fue un bofetadón para nuestro modelo de negocio en Colombia y empezar como a adaptarnos a otros modelos. Sí, Gracias, aquí, Santiago. Marina. sí, aquí pasó algo parecido. Yo creo que si la pandemia ha significado algo para el sector editorial y en concreto para las librerías, es que nos hemos dado cuenta de que la web no era un territorio solo para las grandes superficies. O sea, no era solo para las grandes plataformas. De hecho, Santiago hablaba de ACLI. A mí no me gustaría dejar de mencionar a CEGAL, que es la Confederación Española de Asociaciones y Libreros Independientes, ¿no? CEGAL lo que hizo fue actualizar algo que ya existía, que es una página que se llama todostuslibros.com, que hasta que llegó la pandemia era básicamente una página de consulta donde el lector podía saber en qué librería independiente estaba su libro e ir a por él. Y lo que pasó después de la pandemia es que esa página amplió sus funciones a la posibilidad de poder comprar el libro también a través de todostuslibros.com. De manera que el lector en una sola web tenía el stock de todas las librerías independientes de España, de prácticamente todas, porque son la mayoría las que están asociadas a CEGAL. Esto también pasó con muchas iniciativas independientes. En nuestro caso, por ejemplo, un cliente y amigo, Esteban González, durante los días de la pandemia puso en marcha una página que llegó a tener a más de 40 librerías asociadas de toda España, que se llamaba paraseguirleyendo.com, en la que la gente elegía su librería y compraba un vale para gastar cuando terminase la pandemia. También me gustaría mucho subrayar, y no me voy a cansar, la importancia de la iniciativa individual en nuestro caso, porque nos ha salvado muchísimo. Y luego, una vez fue suavizándose, yo creo que lo que la gente tuvo claro es 2 cosas, por lo menos aquí en España. Una, que la sanidad tenía que reforzarse, evidentemente, porque aunque cualitativamente era muy buena, cuantitativamente nos dimos cuenta de que no era lo suficientemente buena. Y otra, la importancia de la cultura para sobrevivir en una situación como esta. Y dentro de la cultura, la importancia sorprendentemente de las historias. O sea, que creo que no hay nada que nos permita una mayor evasión que la lectura. De hecho, nosotros, y lo vemos con los clientes que vienen a la librería, y ahora os cuento ya un poco cómo ha sido ese después, nos damos cuenta de que la gente, por lo que nos cuentan, ha terminado cansada de las pantallas y se ha reencontrado muchas veces y muy a menudo con el libro, con la literatura, como posibilidad de evasión y también de refugio, ¿no? En ese sentido, nos decías pues cómo hemos notado que ha influido. Por un lado, hemos ganado clientes. Mucha gente ha venido aquí que no había venido antes a decirnos que a partir de ahora quería venir a comprar sus libros a la librería del barrio, porque tenía ganas de ese plus que da la librería. Yo, Paula, lo hablaba contigo cuando viniste. Creo que el librero es el personaje de la cadena que, además de darle importancia al libro, le tiene que dar una tremenda importancia a la gente. A mí me gusta mucho la literatura, pero me gusta mucho más hablar de literatura con quien viene a la librería a vernos, ya no solo para que se lleve el libro. Por otro lado, también ha servido para romper las fronteras, porque nosotros antes de la pandemia éramos una librería muy querida en Madrid. Ahora somos una librería que sentimos el cariño de un montón de sitios del mundo. Hemos mandado libros a México, hemos mandado libros a Brooklyn, hemos mandado libros también a Albacete, o sea, me da igual, pero tenemos gente que nos sigue y nos apoya desde todas las partes del mundo y eso es emocionante. Y a esa gente no la vamos a dejar atrás. Por eso la otra cosa que hemos hecho, aunque es verdad que la gente del barrio, la gente habitual de Cervantes y compañía tenía muchísimas ganas de recuperar los eventos físicos, tenemos muy claro que no vamos a dejar de lado a todos estos lectores de fuera de Madrid que se han ido incorporando a nuestro mundo durante la pandemia. Entonces, también como decía Santiago, hemos optado por un modo híbrido
de organizar nuestros eventos. Cada vez vamos ampliando más el aforo físico, pero lo que garantizamos es que todos nuestros eventos se retransmiten online a través de la plataforma de Zoom. Y luego incluso hemos abierto un canal de YouTube en el que ofrecemos contenidos específicamente para la web. Este año hemos puesto en marcha un ciclo de charlas editoriales que ha funcionado muy bien. Y la última cosa es que nosotros antes de la pandemia no teníamos venta online y ahora ya la tenemos. Todo nuestro catálogo está volcado en la web porque nos lo pedía la situación. Bien, entonces, bueno, me alegra mucho escuchar estas experiencias y ratificar cómo esta relación del librero con el lector sigue siendo lo central pues dentro del funcionamiento de las librerías. Y pensando precisamente en eso y en las cifras que ya nos empiezan o que ya nos han entregado diferentes instituciones en España y en Colombia de cómo subieron las ventas de los libros, ¿verdad? Que no hubo tantas pérdidas para el sector de las librerías como en otros sectores de la cultura, según lo que indican estas cifras, pero también que eso tiene que ver con que las personas no teníamos muchas opciones para, digamos, pasar el tiempo, porque pues no se podía salir, entonces como que todo ese dinero que se invertía en otras formas de ocio, pues pudo dedicarse a los libros, a la compra de los libros y también el tiempo se pudo dedicar a la lectura. Entonces, en esa situación tan particular y ahora pues que estamos en esta nueva normalidad, quisiera que ustedes me dieran una percepción como de estos datos que les acabo de entregar, como esta percepción de que las ventas de libros se mantuvieron, que no se fueron tanto en pérdidas como en otros sectores de la cultura, pero que al mismo tiempo es algo que tal vez no se sostenga porque el libro sigue compitiendo con otras formas de ocio y de entretenimiento. Y en ese caso, entonces la pregunta es, ¿cómo seguir fortaleciendo el sector de las librerías en relación con las ayudas que ya hay institucionales, estatales? ¿Qué hace falta? ¿Qué funciona primero y qué hace falta para que las librerías sigan siendo fuertes, que otro confinamiento u otra pandemia no las vaya a golpear de nuevo tanto? Entonces, hablemos de eso, hablemos de los estímulos que hay en cada uno de los países a las librerías, qué creen que funciona y qué creen que sigue haciendo falta para que los libros sigan siendo una opción muy importante dentro de las actividades a las que les puede dedicar tiempo y dinero la gente. Marina. Pues, a ver, ¿por dónde empezamos? Aquí ha habido ayudas, ha habido subvenciones, tanto locales como nacionales, y han sido fáciles de conseguir. También se ha facilitado la obtención de préstamos. Todo esto enfocado sobre todo hacia dos objetivos. Por un lado, reforzar la presencia virtual de las librerías para que esto permitiese que siguiese habiendo ingresos, y por otro, mejorar la situación sanitaria de los espacios físicos, pues facilitar que hubiese expendedores de gel hidroalcohólico en la pared, pegatinas que marcasen la distancia de seguridad. Esto está muy bien, son subvenciones, no son ayudas a fondo perdido. Para mí ese es el hándicap de estos respaldos, porque al fin y al cabo yo nunca voy a recuperar los ingresos que no tuve durante la pandemia, pero sí tengo que justificar las subvenciones o pagar el préstamo que he pedido, que agradezco que me lo hayan dado, pero en realidad siempre pensaré que lo que debería haber habido es una ayuda a fondo perdido. Y por otra parte, echo de menos que el sector piense en la gente que no lee, que es lo que intentamos hacer aquí en la librería. O sea, a mí me encanta la gente que lee, son mi base, la gente que quiero, la gente que tiene cosas en común conmigo, la gente con la que paso la mayor parte del tiempo, porque para bien o para mal tendemos a rodearnos de quienes se parecen a nosotros. Pero yo creo que lo que tenemos que transmitir, y no digo lector, digo a la gente, es que la literatura no es excluyente y que una librería tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Tú decías, Paula, ¿qué va a pasar ahora? Esa gente que se ha gastado el dinero con los libros durante la pandemia, ¿se lo va a seguir gastando cuando ya no haya pandemia y se pueda ir, en el caso de España, a Benidorm? Pues hombre, no lo sé, pero ese es nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo es conseguir que la gente que se ha acercado al libro y que antes no había estado allí, quiera quedarse.
Y yo creo que en eso está ser un buen profesional de las librerías, en eso está ser un buen librero. Se ha conseguido con muchos otros ámbitos de la cultura. El deporte se ha convertido en algo universal. Todo el mundo tiene conciencia de que es bueno hacer deporte. Viajar, el hecho de viajar en sí mismo, tiene un montón de connotaciones positivas que se han logrado a través de campañas de comunicación y de cómo se ha trabajado este concepto en los medios. Y eso es lo que echo de menos con la literatura. Que se transmita esa necesidad, esa idea de que leer siempre es enriquecedor. Otra cosa es que entendamos lo leído o no, que ahí ya nos meteríamos en otro debate, pero que conviene hacerlo, que conviene venir aquí y ver lo que es una librería y ver qué pasa. Eso es lo que echo de menos. Gracias, Marina. Santiago. Yo voy a hilar con algo que acaba de decir Marina, que me lo he cuestionado hace muchos años. Yo no sé cómo sea en Madrid, pero aquí en Colombia sí sucede algo, y es que las librerías pertenecen a un nicho de gente, ¿no? Pertenecen a un estrato social muy particular, no tengo problema en decirlo, pero siempre han pertenecido como a una gente que corresponden como a los intelectuales, y yo desde que soy librero me he dado cuenta que eso lo que hace es espantar a la gente que no lee, porque entonces la gente le teme, hay gente que le teme entrar a una librería en este país, y yo lo he visto en mi librería, hay gente que llega al umbral de la puerta y no se atreve a cruzarlo, porque cree que es un lugar que no le pertenece, porque es el lugar de los que saben, es el lugar de los intelectuales, es el lugar, y yo creo que nosotros, con lo que dice Marina, y estoy muy de acuerdo, tenemos que romper esa brecha, no solo para que tengamos más compradores, sino para que la gente lea más, porque la gente sí lo quiere hacer, pero la gente le teme porque nosotros mismos nos hemos encargado de poner este estigma frente a lo que son las librerías y lo que es el mundo del libro, que yo creo que es erróneo y nos está cobrando, estamos teniendo una cuenta de cobro. Frente a, digamos, lo que hace falta, a mí, digamos, como en políticas públicas, el ministerio hizo algunas cosas con las dificultades de los últimos ministerios y los cambios de ministros de nuestro país, que en menos de 2 años, menos de año y medio, tuvimos 3 ministros de cultura. Eso pues finalmente no ayuda. Creo que, y si quiero decirlo aquí, IDARTES en Bogotá hizo una gran apuesta, generó para todo el sector del libro, no solo para las librerías, muchos apoyos. O sea, si uno lo ve en los catálogos, hoy en día están saliendo muchos libros de apoyos que hizo IDARTES, y yo creo que todo el sector pues en Bogotá está muy contento como con el apoyo y la apuesta que hizo IDARTES y cómo entendió que se podía hacer con todas las urgencias. Pero a mí hay un tema central, y en Colombia sí pasa, y es nuestra gran dificultad, y es si nosotros llegáramos en Colombia a que el libro fuera un artículo de primera necesidad, la cosa hubiera sido muy diferente en pandemia, porque ese fue nuestro problema en las reuniones que se tuvo con el ministerio mismo y las políticas. Como el libro no es un bien de primera necesidad, entonces antes de nosotros estaban otros sectores. Yo creo que si se lograra que el libro fuera un bien de primera necesidad, sería más fácil para los diferentes entes generar políticas públicas a favor de las librerías, de las editoriales y de todo el ecosistema. Se lograría que la gente tuviera más acceso a los libros. Creo que sería una buena apuesta. ¿Cómo se hace? No tengo ni idea, pero nos tendríamos que sentar a pensarlo, y lo hemos hablado en otros espacios con el sector. Creo que eso abriría una gran brecha, y pues en Colombia particularmente, que lo hemos venido discutiendo y va de la mano, y es que haya una ley del libro. Una ley del precio único. Aquí hay problemas, las librerías lo sentimos hoy en día con las grandes plataformas. El tema de descuentos a nosotros nos acaba, porque finalmente sí, el consumidor, el lector, va a preferir los descuentos pues porque es la economía. Entonces aquí sí nos hace falta una ley, se ha venido trabajando, lo hemos trabajado con los diferentes agentes, editores, distribuidores, estamos en eso, pero sí nos hace falta, y va de la mano con lo que, insisto, es el libro como un artículo de primera necesidad.
Gracias, Santiago. Gracias, Marina. Santiago nos da la entrada a un tema que es bastante complejo en esto de la cadena del libro. Y hablando con uno de los libreros en Madrid, la pregunta que quedaba en el aire era esa, ¿no? ¿Quién tiene derecho a vender los libros? Sí, los editores pueden vender los libros directamente, los distribuidores pueden vender los libros directamente, estas plataformas, ¿no? Que no invierten mucho y no tienen esta gran estructura de las librerías. ¿Cómo hacen ustedes en sus librerías para gestionar esto, ¿no? Los descuentos que hacen las distribuidoras, los descuentos que hacen las editoriales, pero centrémonos sobre todo en la relación con las distribuidoras. Algo que a mí me sorprendía mucho cuando hice el trabajo de campo en Madrid es la organización, ¿no? de estas distribuidoras en su trabajo con las librerías. Me parece que en Colombia es una piedra en el zapato para las librerías, que no hay tanta organización. Alessandra de Cervantes me decía una frase que se me quedó mucho en la cabeza, y es que había que lograr una conversación profesional con las distribuidoras. ¿Cómo se logra eso en una librería colombiana, Santiago? ¿Cómo lograr una conversación profesional con las distribuidoras? ¿Es posible? ¿Cómo es tu relación con esas distribuidoras acá? Y Marina, ¿cómo si esa ley del precio único que sí existe en España, cómo funciona para Cervantes y compañía? Entonces, si quieren, empezamos con Santiago. Bueno, aquí en Colombia yo no, pues conozco otros casos de distribución por lo que me cuentan libreros de otros países, pero aquí en Colombia pues hay un tema y es que tenemos muchos distribuidores. O sea, yo soy una librería pequeña y tengo más de 50 distribuidores entre independientes grandes, y eso sí genera en lo funcional, pues me exige mucho tiempo. Como tengo tantos distribuidores, ya sean de independientes o grandes, pues tengo una diversidad de relaciones. Los distribuidores grandes, pues es una relación poco personal, funciona para uno, es como me dejan los libros, yo mando cortes, pago facturas, pido libros, devuelvo libros. No sucede nada más. Estas distribuidoras grandes, pues digamos en general para las movidas culturales, a las librerías pequeñas poco nos tienen en cuenta. O sea, si hay un gran lanzamiento, ellos lo prefieren hacer en una librería como que tenga un nombre en la ciudad o en el país. Nosotros no estamos ahí. Si yo llego a hacer eventos con libros de autores de estos distribuidores, pues es porque yo hablo directamente con los distribuidores, con los autores, perdón. Eso no se logra. Se ha intentado con Planeta. Planeta ha tenido como un cambio en el último año interesante frente a las relaciones con las librerías pequeñas. Pero a mí me interesa más mis relaciones con las librerías, con las distribuidoras independientes, porque uno del interés que yo tuve cuando abrí la librería es fortalecer las editoriales independientes, porque me gusta lo que están haciendo, porque creo que es importante, porque somos los libreros el canal natural para que estos fondos se conozcan, porque todo lo otro es lo que sale en prensa, todo lo otro es lo que pues tiene un potencial diferente. Entonces nos corresponde a nosotros como libreros independientes también mostrar los fondos a los lectores. Las relaciones en general son buenas. En pandemia se consolidaron las relaciones con los distribuidores de sellos independientes. Creo que falta mucho por hacer. Creo que a veces los que son exclusivamente distribuidores ven en Colombia como solo la distribución como una cosa de intercambio de objeto por dinero. Creo que nos falta mirar más qué es lo que qué es ese objeto que que está transitando entre nosotros, y a veces como meterle más la ficha al contenido que está al interior de ese objeto. En Colombia pasa algo, yo lo he hablado con muchos y a veces nos criticamos mucho entre los diferentes eslabones, ¿no? Y hago la autocrítica como librero, entonces yo vivo exigiéndole al distribuidor que rápido, que me traiga la novedad, que
y es a veces porque no entendemos al otro eslabón. Y para mí sí la tarea grande es poder entender al otro eslabón, el entender por qué la tardanza y el distribuidor entender mis problemáticas como libreros y yo entender al editor y creo que nos falta un intercambio de información más entre los eslabones. Gracias, Santiago. Marina. Bueno, aquí la situación es bastante diferente partiendo de la base de la ley del precio fijo, ¿no? O sea, el máximo descuento legal permitido, salvo en fechas como el día del libro, la noche de los libros, en que se llega, o la feria, en que se llega al 10%, es el 5% para todo el mundo. El 5% en las grandes plataformas, el 5% en las grandes superficies, el 5% en las librerías independientes. Entonces, esto quieras que no, ayuda. Yo he trabajado muchos años en una gran superficie en la sección de librería y cuando llegaban fechas como el Black Friday, por ejemplo, el precio de los libros no podía ponerse más bajo del 5%. Que era algo que en los clientes chocaba un montón, porque no lo entendías y se lo tenías que explicar, no lo entendían y se lo tenías que explicar, ¿no? Pero al fin y al cabo eso redundaba en beneficio del equilibrio del sector. Y luego, por otra parte, es verdad que Alessandra te decía eso, te decía una relación profesional. Aquí los distribuidores son muchos menos. Yo trabajaré con 12, 15 distribuidores como mucho, de los cuales hay 5 que son fundamentales. 2, evidentemente, son Planeta y Random House, que son grandes grupos, grandes monopolios, pero sí que es cierto que los otros 3 llevan un montón de sellos independientes, que son Machado, UDL y Les Punches. Acantilado, Anagrama, Alba Editorial, todo el grupo Contexto, que incluye Sexto Piso, Libros del Asteroide, Periférica, están en manos de otros distribuidores que en el fondo tienen mucho peso y que funcionan pues exactamente como decíamos, ¿no? Por la profesionalidad de con quien trabajan y la confianza que tienen con el librero. Los descuentos, el margen que nosotros tenemos ahora no es el mismo que teníamos cuando en 2018 nos quedamos la librería, pero porque es cierto que tenemos una comunicación continua, tenemos unos comerciales asignados, lo que transforma nuestra relación de ente a persona, que para mí esto es fundamental, tener delante a alguien cuyo nombre de pila conozco y que me conoce a mí, y que han visto que durante estos 3 años hemos respondido. Entonces, en ese sentido sí que funcionamos bastante bien, porque si hay resultados, hay mejores márgenes. Y luego estamos amparados por esa ley del precio fijo. ¿Eso qué significa? Pues que es cierto que plataformas, no me importa mencionarla, como Amazon, tienen un pro, que es la inmediatez. Pero para mí eso no es competencia, porque yo lucho en otra liga. O sea, mientras ellos no puedan fastidiarme, siento utilizar un verbo tan coloquial, por el tema del precio, yo puedo competir en otra liga. Yo ofrezco muchas más cosas que ellos. Y al fin y al cabo, también es cierto que al menos, no sé cómo será en Colombia, pero aquí en España, los distribuidores han trabajado mucho ese servicio de pedido al cliente. Si a mí me piden un libro un lunes, yo el miércoles lo tengo aquí, salvo excepciones. Entonces, eso también nos ha beneficiado mucho. Muchas gracias, Marina. Entonces, me gusta que la conversación haya llegado a este punto porque tal vez estamos mirando de manera errada la cuestión y no es competir contra Amazon o en el caso de Latinoamérica y especialmente en Colombia contra Buscalibre, sino trabajar en la particularidad de comprarle, de que un lector le compre a su librería independiente y no cómo competir con estas grandes plataformas. Bueno, yo quisiera decir algo. Dale, Santiago. No, primero, pues no voy a decir que es envidiable el 5% de descuento máximo. Me siento frustrado. O sea, aquí estamos luchando que sea el 10 y tenemos grandes problemas. Y no, eso es como para nosotros los libreros debería ser el 10 el máximo. Pues es un tema muy... Sí, lo envidio y entiendo como esas facilidades del poder tenerlo, ¿no? Que es lo que tú dices, es poder competir entonces desde otro lugar. Y cuando hablo de competencia es poder ofrecer, enfocarnos en lo que somos los libreros realmente, ¿no? En el servicio, en la comunicación, en cómo recomendamos los libros, en que no somos un algoritmo, en que nos sentamos a mirar a los ojos. Y voy a decir algo que me repito muchas veces, y yo creo que un librero más allá de ser un gran lector de libros, debe ser un excelente lector de personas. Y eso no lo va a tener ningún algoritmo.
Así es, Santiago. Entonces hablemos ahorita de la particularidad de estas librerías en donde ustedes, que ustedes han creado, en donde ustedes trabajan, y es esta cuestión de la independencia, ¿no? Algo que notaba en Madrid es que los libreros están más cómodos con llamarse a sí mismos una librería cultural, ¿no? En Colombia lo que sucede es que hay una mayor comodidad, siento yo, con esto de librería independiente. Entonces, no sé ustedes mismos cómo se sientan con esas clasificaciones. Hablábamos en algún momento con otros libreros de que lo independiente o lo cultural tiene que ver con un símbolo, ¿no? Que tiene un valor dentro de la cadena del libro y para cierto tipo de lectores. ¿Cómo se sienten ustedes con estas clasificaciones? No sé quién quiera empezar. Empiezo yo si queréis. A ver, yo la verdad es que estas clasificaciones me llegan, pero nosotros nunca nos las habíamos puesto. Quiero decir, cuando nos quedamos la librería no nos detuvimos en definirnos a partir de esos adjetivos. Sí que es cierto, os lo contaba antes, que yo por mi trayectoria, yo desde el año 2005 que empecé a trabajar como librera en una gran superficie, siempre he estado relacionada con el sector, y en esos 15 años mucho tiempo lo he dedicado a trabajar en librerías de otros y sobre todo en cadenas o grandes superficies. Aquí tengo otra sensación, porque al fin y al cabo soy una privilegiada y aquí trabajo con mis amigos. Y sí que tenemos cierta conciencia de entidad que puede emitir determinados mensajes o posicionarse de determinada manera. Y lo decidimos juntos. Entonces, en parte, el ser una única librería, que además nos lo preguntan mucho, hay mucha gente que viene a vernos y nos dice, pero solo sois una, no es una cadena, no hay más. Pues no, no hay más. Somos esta librería y desde aquí nos posicionamos. Entonces, tú decías, ¿librería independiente? Pues sí, sí, porque nosotros elegimos los mensajes que queremos transmitir entre los cuatro, pero los elegimos. Y librería cultural, por supuesto que también, porque yo creo que en el momento en que vendes libros y eliges qué libros vendes y dejas que la gente entre a verlos, te conviertes en un lugar de encuentro para la cultura. O sea, estás mostrándole al mundo una visión del mismo, ¿no? Nosotros aquí tenemos de todo, tenemos narrativa, tenemos sección de infantil, tenemos humanidades, tenemos librería muy pequeñita en inglés, tenemos libros de segunda mano y nosotros elegimos nuestro catálogo. Entonces, hace poco incorporamos una sección de bolsillo que cuando yo empecé a trabajar en las librerías me mandaron a bolsillo, porque me dijeron, ahí vas a aprender de todo, que es verdad, claro, porque está todo en pequeñito. Y cuando la presentamos en las redes sociales dijimos, es un mundo en miniatura. O sea, todo el que se acerque a la sección de bolsillo va a ver un mundo en miniatura y, por suerte para nosotros, aunque intentamos no tener prejuicios y ofrecer al mundo todo lo que el mundo nos refleja que le interesa, en concreto el barrio de Malasaña, ese mundo pequeñito lo hemos diseñado, lo hemos retratado nosotros. Así que sí, en ese sentido somos independientes. Independientes y culturales. Gracias, Marina. Eso es. Santiago. Bueno, sí, en lo personal y como la librería, desde un comienzo sí me identifiqué con una librería independiente. Yo cuando llegué a este ecosistema, pues ya estaba este objetivo, ya estaba esta etiqueta y me quise poner ahí y lo hice conscientemente. ¿No? Lo hice conscientemente, ¿por qué? Porque como voy a recoger muchas cosas de las que dijo Marina, porque nosotros en Colombia para diferenciarnos, creo que fue para diferenciarnos y para fortalecernos, y por eso está la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, así nos llamamos. Para fortalecernos, pues tuvimos que ponernos esta etiqueta que aquí en Colombia ha tenido múltiples discusiones y las hemos tenido con los editores independientes que también se lo preguntan, pero dentro de como el consolidar qué es una librería independiente para diferenciarnos de las grandes cadenas, pues son librerías que por un lado tienen una agenda cultural activa, que son agentes culturales. Los libreros no son solo vendedores y que hacen una transacción económica, sino son un agente cultural en su comunidad. Por ende, la librería hace parte de la dinámica cultural del sector, del territorio, cosa que no hacen las grandes cadenas, ¿no? Independientes, ¿por qué? Pues porque, como dijo Marina, es que yo selecciono mi fondo.
y puede haber el libro más vendido, pero pues si a mí no me parece, pues no lo tengo en mi fondo y me puedo dar ese derecho y ese capricho y pues porque es lo que yo quiero ofrecerle a mis lectores y lo que construimos con las personas que trabajo en este momento, y lo hacemos sí, de manera autónoma e independiente. No estamos ligados, o sea, yo sí creo que las librerías como las nuestras tienen que tener unas posturas políticas, ¿no? Que de pronto no las compartamos es una cosa, pero nosotros sí también somos un agente político por ser un agente cultural. Y eso tiene que ser evidente y eso tiene que ser explícito. Y lo es en nuestros fondos. Yo estoy seguro que si yo visito la librería de Marina en este momento, pues voy a poder percibir claramente su lugar político, ¿no? Y yo creo que eso es importante y en un país como Colombia, donde a veces nos cuesta tanto asumir nuestras posturas políticas, y creo que una librería sí lo debe hacer, y una librería independiente sí lo hace, ¿no? O sea, aquí tengo casos inclusive, no sé si hablo de La Valija de Fuego, pues es claro su postura política, ¿no? Y que esa postura política tiene que estar en concordancia con el funcionamiento. Yo, por ejemplo, hoy en día, frente al tema de los descuentos, porque me he venido pensando y cuestionando el tema del precio único, pues no hago descuentos y no entro en muchas promociones que hace Penguin o Planeta. ¿Por qué no? Porque esa es mi postura política desde el sector. Y yo creo que una librería independiente sí se puede dar ese lujo, ¿no? No pertenecemos a las grandes cadenas. Dentro de nuestra definición de librerías independientes, pues también tiene que ver con la cantidad de sedes que se tiene. O sea, si ya tienes X cantidad, creo que son más de 3 en nuestros pues en nuestras cláusulas, pues ya no te puedes considerar una librería independiente. Este tema pues se ha discutido qué es independiente. Últimamente pasó algo que para mí me dio mucho gusto y es, aquí existe una gran cadena que es panamericana, las personas de Colombia lo deben saber qué es. Los que no están en Colombia, pues esto es una gran cadena que está en todo el país. Y una de las personas panamericanas, entonces, en últimas reuniones, decía es que yo también soy independiente porque son mis recursos y yo no dependo del Estado ni de una institución. Entonces yo dije, bueno, si este tipo ya quiere ser como nosotros, algo bueno estamos haciendo. O sea, él ya quiere pertenecer de este lado, ¿no? Entonces a mí sí me dio mucho gusto, más allá de la discusión de qué es o no, qué no es independiente. Qué bueno que se pasen a ese lado. Bueno, ya vamos terminando para poderle dar paso a las preguntas que hayan dejado las personas que están conectadas ahorita, que nos están viendo por Facebook. Hay algo que a mí me interesa mucho y es el intercambio de libros entre España y América Latina y específicamente para el caso de ustedes dos entre España y Colombia. Entonces, quisiera hacerles la pregunta de qué tanto se venden los autores colombianos en Cervantes, qué autores piden, buscan, y en Garabato, Santiago, sí hay esa demanda por autores españoles, o qué pasa allí entre autores españoles y colombianos. Santiago, si quieres empieza. Voy a comenzar. A ver, esto sí, no lo hemos pensado desde los libreros y acá hay una situación muy particular. Y en Colombia, en la librería, o sea, yo tengo una gran diversidad de editoriales y voy a hablar de editoriales como independientes españolas, o sea, puede contar uno con Nórdica, con Minúscula, Candaya, no sé, tenemos una gran diversidad de editoriales españolas que no solo editan a autores españoles, que traducen muchos, traducen a franceses, a africanos, sí contamos. Para mí el problema que hay cuando hablamos de este tránsito es que nuestras editoriales no están llegando a España. Y es algo que me he preguntado, el por qué nuestras editoriales, lo he hablado con editores colombianos y les cuesta mucho. Tenemos una experiencia de unos editores colombianos, hablo el caso de Babel, que era finalmente para poder vender sus libros en España, tuvieron que hacer una librería en España, porque cuesta mucho distribuir los libros de Colombia en España, es muy difícil.
y sí me gustaría que pudiera haber como un tránsito de esos libros porque aquí hay muy buen catálogo, hay muy buenos sellos. En Colombia, pues, digamos, es curioso para la distribución ya entre el continente americano es muy complicada por políticas y por fletes y por impuestos de aranceles. Cuesta mucho, incluso a veces es más fácil traer los libros de España que de Argentina. Es un tema que en Colombia y Latinoamérica no lo tendremos que pensar. Entonces, ¿qué es lo que más busca la gente? La gente más que autores particulares españoles, los lectores buscan, son editoriales. O sea, hay gente que si pregunta a Santiago, ¿qué tienes de Nórdica? Quiero ver todo el catálogo de Minúscula. Quiero saber qué llegó de Candaya. Creo que va más por los sellos editoriales que como autores particularmente. Gracias, Santiago. Marina, ¿cómo les va a ustedes? Sí, aquí pasa un poco al revés, porque es, como decía Santiago, con estos distribuidores con los que trabajamos habitualmente es muy difícil que nos lleguen editoriales colombianas, pero sin embargo sí que nos llegan muchas voces colombianas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, aquí se está vendiendo una barbaridad, porque ya se vendió en su momento, pero con el estreno de la película ha vuelto a ponerse en primera línea. Luego, lo que hablábamos del hecho de ser independiente, en mi caso hay dos libros que no son especialmente famosos en las trayectorias de sus autores, pero aquí vendemos sin parar porque son de mis libros imprescindibles. Uno es Las reputaciones, de Juan Gabriel Vázquez, y el otro, que es una de mis novelas favoritas para siempre, que es La luz difícil, de Tomás González. Y más allá de eso, sí que es cierto que lo que se está escuchando mucho en nuestras librerías ahora mismo es la voz de las mujeres colombianas. O sea, nosotros en nuestra mesa de novedades, gracias a editoriales independientes como Tránsito, pero también a grandes grupos como Random, que ha dado el premio Alfaguara este año a Pilar Quintana por Los abismos, pues tenemos a Pilar Quintana, tenemos a Marvel Moreno, que ha llegado ahora, a pesar de ser una autora colombiana de siempre, tenemos a Lorena Salazar, tenemos a un montón de autoras que están hiper presentes. Y lo que sí que es cierto es que aquí en Madrid al menos hay un par de librerías especializadas en editoriales latinoamericanas a donde se puede ir para buscar esta oferta, pero sí que es cierto que la echo de menos. Bueno, entonces tenemos que seguir pensando en mecanismos para mejorar la distribución. Eso es. De los libros colombianos en España y de conocer más autores españoles en Colombia. Vamos cerrando entonces, Martín, si nos ayudas con las preguntas que haya en el chat. Perfecto. Preguntas. Bueno, la primera pregunta que nos ha llegado está dirigida a Santiago y le dicen: Santiago, fundaste Garabato en Chía, un pueblo cercano a Bogotá, y luego te mudaste a la ciudad, a la capital. ¿Qué pasó con la librería de Chía? ¿Se quedó el pueblo sin esa librería? Lamentablemente sí, cuando yo estaba en el momento que tenía pues que me mudé a Bogotá, claro, mi gran dolor y lo que no me permitió durante varios meses cambiar la librería fue pensar que Chía pues como los municipios aledaños se iban a quedar sin librería. Y me resistí mucho y me quedé, dije, no, esto no se puede, esta región no se puede quedar sin librería, hasta que los costos de ese capricho, de esa decisión mía, los empecé a asumir yo, costos económicos, y dije, bueno, el romanticismo mío frente a que la librería esté en Chía y el municipio tenga una librería, está bien, pero esto me está costando en mi bolsillo. Entonces, lamentablemente, me hubiera costado todo el dinero de simplemente tener otra sede. No lo tengo, entonces sí, hoy en día solo está la sede de Bogotá. Y pues Chía no tiene a Garabato, hay otros intentos, hay como otras personas que tienen en Cajicá, hay una librería, pero pues sí, lamento que no pude hacer ese cometido de tener dos sedes. Perfecto, Santiago, muchas gracias. Luego nos preguntan también cuáles fueron los libros que los lectores demandaron o pidieron más en el peor momento del confinamiento.
Pues si queréis os cuento un poco por aquí. Aquí sobre todo se volvió al fondo. O sea, la gente aprovechó el confinamiento para leerse esas obras titánicas clásicas que en ningún momento había tenido tiempo de leer. O sea, vendimos obras extensas y antiguas, siglo XVIII, siglo XIX, Dickens, Tolstoy, y luego por otro lado también mucho entretenimiento. O sea, se ha publicado mucho buen thriller, por ejemplo, la sección de novela negra ha adquirido una importancia grande durante estos meses, porque la gente, yo creo que por un lado busca llenar ese tiempo cubriendo carencias, y eso es enfrentándose a libros que no había tenido antes oportunidad de conocer, y por otro, lo que hablábamos antes, ¿no? Evadiéndose, buscando una especie de salida de gas como de la olla express, y para eso el thriller funciona fantásticamente bien. Santiago, Bueno, en Garabato, en la primera etapa del confinamiento más fuerte, el Decamerón se vendió, se me acabaron los Decamerones. En todas sus versiones, ilustrado, tapadura, tapa rústica, el Decamerón sí, se vendió todas, inclusive se me agotaron a los distribuidores, se agotaron los Decamerones, asumo que a otras librerías le pasó lo mismo, y se empezaron a vender muchas distopías. O sea, 1984, Fahrenheit, todas estas grandes distopías muy conocidas se empezaron a vender y empezó a tener una fortaleza la ciencia ficción hasta el día de hoy. Empecé a vender más ciencia ficción de lo que vendía antes. Carlos, la persona del librero con el que trabajo, tiene una teoría frente a eso y dice que es que la única manera de entender todo esto que nos está pasando es desde la ciencia ficción. Desde otros lugares no lo podríamos entender. Creo que puede tener un poco de razón. bueno, hay una pregunta que nos lleva a el tema de si multiplicar la presencia a través de otros locales supone la pérdida de la independencia, y la pregunta es la siguiente: ¿alguna intención de expandirse fuera de sus ciudades o de sus países? En el caso de Marina, salir de Madrid o incluso cruzar el charco para llegar a Hispanoamérica. Y a Santiago, digamos que si tendrías esta intención de eventualmente hacer una expansión de Garabato en Colombia. Si quieres, empieza tú, Santiago, que acabas de hablar. Pues eso yo creo que todos los libreros no lo pensamos. A veces, para mí más la pregunta es, ¿debo hacer mi local más grande? O sea, expandirme en metros cuadrados en el local para poder tener un catálogo más grande y contar con más títulos. O es la pregunta o debo tener otra sede. Es como una gran pregunta que no he resuelto, tampoco he tenido el dinero. Claro, obviamente sueño en momentos, no creo que se pierda la independencia, creo que se perdería cuando ya sea como una cadena muy grande, que tampoco le apuesto a eso, pero sí me gustaría, como la apuesta que he tenido durante estos años, poderla tener en otras ciudades de Colombia. Claro, creo que en Colombia particularmente, yo sí preferiría, más allá de tener otra sede en Bogotá, preferiría tener otra sede en un lugar donde no hay librerías. La concentración de librerías en Bogotá pues es impresionante. O sea, voy a hablar de números de la asociación. Un poquito más del 50% de las librerías están concentradas en Bogotá, y por datos que han sacado y estudios que se han hecho, también sé que es así. Entonces sí creo que hace falta en Colombia tener más librerías en otras ciudades. Es una apuesta muy difícil, no solo porque, digamos, el consumo de cultura en Bogotá es mayor, sino porque cuesta más tener la librería en otras ciudades. O sea, yo he hablado con libreros de otras ciudades, entonces, mientras a mí Random no me cobra un flete para ponerme 10 cajas en mi librería, pues a la librería en Bucaramanga sí tiene que pagar un flete.
tiene que pagar el transporte. Entonces eso ya como que no estamos jugando en las mismas condiciones el partido, pero pues eso tendrá que ir cambiando y sí le apostaría, si lo logro, es a tener una librería en otra ciudad de Colombia, no en Bogotá. Bueno, en nuestro caso sí que es verdad que a veces hemos acariciado esa posibilidad porque se ha presentado ante nosotros, pero al final siempre hemos tenido claro que teníamos que reflotar esta librería porque es un caso muy particular. Nosotros no abrimos la librería desde cero, nos quedamos una librería que necesitaba ser rescatada y en eso hemos invertido mucho. Hemos invertido capital y hemos invertido también muchísimo tiempo. Acabamos de cumplir 3 años, pero es que el último año ha sido el año de la pandemia. Entonces sí que lo hemos pensado, sí que nos gustaría, a mí particularmente, yo aunque llevo 21 años viviendo en Madrid, soy valenciana, siempre pienso que me encantaría que hubiese una Cervantes y Compañía en Valencia, pero también es verdad que hace muy poquito hemos puesto en marcha nuestra página web con el catálogo online. Y aunque parezca mentira, eso es como tener una tienda más. O sea, nos estamos tomando muy en serio esa gestión porque tenemos clarísimo que para que funcione, para que el histórico vaya mejor, porque ahora mismo no tenemos histórico, no hemos cumplido ni un año con la venta online, tenemos que dedicarle tiempo a la web. Y es en eso en lo que estamos. Muy bien, Marina, muchas gracias. Hay una pregunta justo que tiene mucho que ver con esta última pregunta y con algo que mencionó Santiago. Y la pregunta dice lo siguiente: en Cali, que tuvo tradición de librerías en humanidades, actualmente estamos sometidos a la lógica comercial de la Librería Nacional. ¿Cómo ven ustedes el futuro de recuperar espacios? Bueno, sería una pregunta para Santiago en realidad. ¿Cómo ve el futuro de recuperar espacios en ciudades intermedias en Colombia? Justamente Santiago aludió a que le gustaría tener una segunda sucursal de Garabato en un sitio donde no hubiera librerías o no sé si donde el tejido librero fuera escaso. Y no sé si Santiago en su respuesta, no sé Santiago si quisieras poner a Marina en contexto con respecto a qué tipo de agente librero es la Librería Nacional y pues cuál es un poco el panorama de Cali en el ámbito de las librerías. Pues la Librería Nacional, no voy a ahondar mucho, pero como para que Marina entienda, es una gran librería de cadena, ¿no? Que está ubicado principalmente, más bien exclusivamente en centros comerciales y aeropuertos. O sea, tú no encuentras una librería nacional que da a la calle, ¿no? Esto genera una relación diferente con los lectores. Es una librería, pues es una librería de cadena donde vende lo que comercialmente se está vendiendo, ¿no? Y es una librería que nace en Cali, de un gran librero, ¿no? De una persona que de verdad sí hizo una labor, tampoco como una labor muy grande en Colombia para el acceso del libro en muchas partes, pero no es el tipo de librería la que, pues como las nuestras. En Cali, la persona que hace la pregunta, entiendo la pregunta por qué la está haciendo. Hay una librería que nace hace muy poco que se llama Oromo. A esa persona que está ahí, búsquela. No recuerdo dónde está, no está, yo no conozco muy bien Cali, la librería no está donde está como todo lo cultural, no está en San Antonio ni en el centro, pero búsquela, se llama Oromo, la pueden buscar por Instagram. Y es una librería que tiene muchas humanidades. Y hay otra, pues sí, no, hay un par de librerías, creo que sí, una ciudad como Cali. Expresión Viva también se la podríamos Esta recomendar. Expresión Viva que tenía antes la cafebrería, que ya no está. Pero sí creo que una ciudad como Cali, Cali me lo he preguntado mucho, que Medellín tiene más librerías en este momento que Cali, pero digamos, Cali creo que culturalmente para nuestro país siempre ha sido como un foco, un núcleo, y que en este momento no haya librerías en Cali, me lo he preguntado en el último tiempo. Si aquí hay una persona, un socio con dinero, podemos hacer una librería en Cali. No me opongo, pero sí toca preguntarnos, pues yo tengo identificadas ciertas cosas de por qué no hay tantas librerías en las ciudades intermedias, y tiene que ver con políticas, tiene que ver con fletes,
Y cuando hablo de políticas, pues también como políticas frente al fomento a la lectura, la formación de lectores, ¿no? Entonces esto está ligado a secretarías de educación, esto está ligado a secretarías de cultura, como que aquí el ramaje ya se nos expande. Muchas gracias, Santiago. Yo ahora he compartido por el chat el artículo que publicó Paula sobre su estudio comparado entre librerías independientes de Bogotá y Madrid, y compartí también dos cartografías que hizo Lado B, consultora a la que ya aludió hace un rato Santiago, la cartografía de los puntos de venta de libros en Colombia y de los puntos de libros en Bogotá. Dos trabajos muy interesantes con un volumen de datos muy grande y además con una representación gráfica muy interesante. Yo los invito a que naveguen estas cartografías y yo quisiera... bueno, hay una pregunta de Gustavo García que dice: ¿qué tanto se diferencia la oferta de las vitrinas de las librerías independientes de las de grandes cadenas? Y insinúa Gustavo que él cree que no mucho. ¿Qué piensan Marina y Santiago al respecto? Empecemos con Marina, que ha Y yo estado en también en ambos quisiera lados. aportar ahí una respuesta, Martín, si es posible. Claro que sí, Paula, tú mandas. Pues, Bueno, Paula, si quieres. dale, listo, arranco yo, porque quisiera recordar para este artículo que hice sobre las librerías en Madrid, yo hice un ejercicio de comparar los títulos no eran muchas librerías, no alcancé a hacer de tantas, pero comparé los títulos de las vitrinas de 6 librerías, porque yo tenía el mismo prejuicio, ¿no? Como que no eran muy diferentes los títulos que ofrecían unas y otras, y realmente sí lo son. O sea, es muy diferente lo que ofrece una cadena de librerías o una librería de grandes superficies en Madrid y los títulos que uno puede ver en las librerías independientes. De hecho, al comparar las vitrinas de las librerías independientes, solo en un 10% se repetían los títulos, es decir, que el otro 90% se notaba que había detrás una selección muy particular del librero de esa librería. Y para el caso de Colombia, para el caso de Bogotá específicamente, también hice una comparación entre los catálogos de 5 librerías, ¿no? Que pudimos tener los datos de ellas. Y también nos llevamos una gran sorpresa porque pensábamos que íbamos a encontrar los mismos libros y las mismas editoriales en las mismas librerías, y nos dimos cuenta de que no, que cada librería está especializada en un género literario, o en un género editorial o en una editorial, y que precisamente ahí se veía de nuevo que hay una particularidad de esa librería y de ese librero en la selección. Y por supuesto, si comparamos las grandes, las grandes librerías, las más comerciales, las de cadena en relación con las independientes, sí hay una diferencia entre los sellos editoriales, que la diversidad de los sellos editoriales que proponen unas y otras. Puede que encontremos unos libros, sí, de Random House y de Planeta en librerías independientes que los quieran vender, pero hay una mucho mayor diversidad de sellos de otras editoriales en las independientes. Entonces, quería dar datos, que me encanta. Pues Paula, muchas gracias, porque creo que este trabajo de observación que tú hiciste sobre el terreno y que supongo que por deformación profesional seguirás haciendo toda tu vida de manera más o menos sistemática, creo que es un insumo interesante desde un punto de vista de una investigadora, y creo que va a ser muy interesante oír lo que tenga que decirnos Marina, que ha estado del lado de las grandes cadenas y también del lado pues de una librería independiente de barrio, ¿sí? Y vale la pena destacar que Gustavo, quien hizo esta pregunta, es un editor independiente, es el editor de Icono Editorial, que también evidentemente es una persona que conoce muy bien el ecosistema del libro y pues particularmente pues tiene que relacionarse muy estrechamente con las librerías para conseguir que su producción llegue a los puntos de venta.
Entonces, Marina, adelante, por favor. Muy bien. Bueno, yo creo que se diferencia básicamente en una cosa sin entrar a valorar los criterios, y es que el criterio de las grandes superficies es el dinero y el criterio de las librerías independientes es la afinidad con los libros que se muestran. Y voy un paso más allá. Yo he trabajado casi 10 años en una gran superficie en la que uno de los conceptos más asentados, que seguramente Gustavo lo conocerá, era el de la PLV. No sé si sabéis lo que significan estas siglas o si en Colombia significarán lo mismo que en España. En España significan publicidad en el local de venta. Es decir, quien puede pagarla y quiere, compra la visibilidad de sus libros en los espacios de las grandes superficies. De manera que cuando un cliente se da un paseo por la FNAC, la Casa del Libro o el Corte Inglés, lo que ve no es lo que ha elegido el librero, sino lo que ha pagado el editor. Porque para empezar, en superficies tan grandes, mostrar un libro implica tener muchos ejemplares de ese libro. Y eso se paga. Entonces, en la FNAC y en el Corte Inglés podrán ver principalmente campañas de grandes grupos o de pequeñas editoriales independientes que unidas pueden permitirse financiar esa publicidad, como es el caso, por ejemplo, del Grupo Contexto. Y luego está el caso muy particular de la Casa del Libro, que tiene sus escaparates, me atrevería a decir que al 80% llenos de sellos del Grupo Planeta, porque el máximo porcentaje de propiedad de la Casa del Libro es del Grupo Planeta. Y me parece bien, o sea, no entro a descalificarlo, pero creo que es el criterio por el que se manejan. Yo he trabajado muchísimos años, insisto, en una tienda de este estilo y los criterios de colocación estaban tremendamente estipulados de antemano. O sea, el margen que tenía el librero de base para elegir qué quería poner en una mesa, en una panoplia o en un panel de actualidad era muy reducido. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en Cervantes y compañía? Pues pasa que efectivamente hay libros de grandes grupos y hay bestsellers, porque lo decíamos antes, yo tengo clientes de todo tipo. Tengo señoras y señores que vienen aquí y me piden el último libro de Pérez Reverte o me piden el nuevo libro de Almudena Grandes, pero al mismo nivel, en la misma mesa, con la misma cantidad de unidades, yo, por ejemplo, tengo Clara y el Sol de Isiguro o La herencia de Matthew López, que es una obra de teatro que es magnífica y nosotros decidimos ponerla en el escaparate. Hasta el momento, al menos en nuestro caso, no hemos posicionado nada por publicidad. Muchas gracias, Marina. Santiago. Pues creo que Marina ha dicho casi todo. Aquí hay un tema que para mí es, yo sí creo que las librerías independientes y las grandes cadenas podemos contar con los mismos títulos. Supongamos que es así, ¿no? Que todos contamos con los mismos títulos. Y creo que sí, en su gran mayoría. O sea, una librería nacional puede contar con los mismos títulos. Aquí la diferencia es yo que estoy poniendo, yo que evidencio, que es la pregunta, yo que pongo en la vitrina, ¿no? Nuestro criterio es, uno, si hay un criterio frente a las editoriales independientes, pero pues llega el último libro de Fernanda Melchor, Paradise, pues nos gusta Fernanda Melchor en nuestra librería. Pues ponemos a Fernanda Melchor como en esa vitrina, así pertenezca al grupo Random House. Como que el criterio finalmente sí, pues lo marca, y Marina lo ha dicho, pues es la afinidad, ¿no? Frente al contenido que hay ahí. Yo sí creo que dentro de las independientes lo que pasa es que también hay tipos de librerías, ¿no? Hay librerías independientes que son generales, y voy a nombrar aquí algunas, como puede existir Casa Tomada o Bilborada en Bogotá, pero hay librerías independientes que son específicas, ¿no? Frente a algún tema en particular, o hay librerías que no manejan grandes sellos, y pongo dos nombres, Babel o Santuiseña, no manejan grandes sellos. Uno va a esas librerías y encuentra un fondo muy particular. Entonces también es diferenciar, dentro de la independencia hay una gran diversidad de librerías, ¿no? Perfecto, Santiago. Mira, con respecto al análisis que nos expuso Paula, Gustavo decía que en las librerías independientes destacan muy pocos títulos de las editoriales independientes nacionales, y con respecto a lo que comentaba María de la venta del espacio de exposición en las grandes superficies, comenta que en Colombia las grandes superficies no reconocen públicamente esto. Yo, para terminar, quisiera pedirle a Paula que nos expusiera brevemente
sus impresiones con respecto digamos, la perspectiva comparada de Bogotá y Madrid y sus ecosistemas de librerías independientes, sobre todo con la distancia que le da en este momento el hecho pues, de haber regresado a Bogotá ya hace unos 3 meses y de poder ver las cosas ya no en caliente, sino por un espejo retrovisor. No sé, Paula, si nos puedes decir algo al respecto, pues en 2 minutitos. Uh-huh. Pues a mí lo que más me sorprendió de lo que vi en Madrid era a lo que se refirió Santiago ahorita, que es como que le produce a uno envidia de la buena y de la mala. Y es esta organización que hay en el sector de la distribución. Es decir, cuando fui recopilando información y me fui a mirar la plataforma de la CEGAL, del Gremio de Librerías de Madrid, luego de las normas de suministro de la cadena del libro, o sea, todo está muy, muy bien organizado. Era algo a lo que Marina se refería ahorita acerca de como un lenguaje, ¿no? O sea, que todos entendieran el mismo lenguaje, o lo que Santiago decía de la necesidad de que entendiera yo como librero qué es lo que me está diciendo el editor y qué es lo que le pasa al editor o qué es lo que le pasa al distribuidor. Entonces creo que la CEGAL y el Gremio de Libreros de Madrid han hecho esfuerzos por poner en comunicación a estos 3 eslabones tan importantes de la cadena del libro, a los distribuidores, a los editores y a los libreros, para que se homogeneice un poco este lenguaje y se consiga esta conversación profesional que les mencionábamos ahorita. Entonces, para mí eso fue lo más sorprendente, junto con lo que mencionaba Marina, de que lo que más nos produce envidia de esa regulación de los descuentos, ¿no? De si bien no podemos determinar quién puede vender los libros, pero sí se pueden poner unas reglas del juego muy claras para que la venta de libros, tanto que la que pueden hacer los editores, los distribuidores, las grandes superficies, las plataformas y los libreros independientes estén con unas mismas condiciones y no haya una deslealtad, una competencia desleal en esas ventas. Entonces, eso es lo que más creo que diferencia ese tejido librero, o cómo funciona el tejido librero allá y acá. Creo que acá los libreros siguen estando muy como huérfanos de esa conversación profesional que se podría establecer con las distribuidoras. Quedo muy triste con el dato que presentó ahorita Santiago acerca yo no lo sabía, que si yo tengo una librería en Bucaramanga, entonces me van a cobrar unos fletes más caros que si la tuviera en Bogotá, y eso obviamente hace que siga siendo importante hablar de una ley del precio fijo en Colombia y de ese acercamiento del diálogo de distribuidores, editores y libreros. Y ya no me extiendo más. Bueno, Paula, muchas gracias. Ya cerramos, entonces, gracias de nuevo a Paula por haber sido como el pretexto para esta conversación, por haber puesto el pretexto y también por haber pensado en esta conversación. A Marina y a Santiago, gracias también por haber aceptado nuestra invitación. Sería maravilloso que en algún momento Marina visitara Bogotá, las librerías, que hiciera turismo librero como el que nos contaba Santiago que hace. Sería también maravilloso que Santiago y Paula volvieran a estar por aquí. Ya saben que es la Feria del Libro de Madrid con Colombia como país invitado en septiembre, así que todavía tienen tiempo de animarse a venir a Madrid, porque creo que es un momento interesante para la producción editorial y literaria colombiana, en España, para los flujos de intercambio entre ambos países, y yo creo que pues una parte importante de la conversación que tiene lugar entre Colombia y España en el mundo cultural pasa justamente por la producción editorial y por pues, la literatura, el ensayo, los libros de actualidad, todo esto, los libros académicos también, por supuesto. Así que ojalá que tengamos la oportunidad de continuar con esta conversación y que podamos juntarnos pronto
pues presencialmente en Bogotá o en Madrid, y mientras tanto pues en este limbo virtual en el que estamos. Así que gracias a los tres y gracias también a nuestro público y a nuestras compañeras de comunicaciones por hacer posible esta conversación. Hasta la próxima. Muchas gracias Martín, muchas gracias Marina y Santiago, y qué bonito hablar con ustedes.